En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? De niño, mi abuelito materno era profesor de la universidad, era profesor de prepa, profesor de literatura, y él además escribió un libro, escribía textos académicos en general, pero escribió un libro que tuvo cierta importancia en su tiempo, que se titulaba Fuentes de Fuensanta, que era sobre vida y obra de Ramón López Velarde. Mi abuelo era potosino, López Velarde zacatecano, pero digamos que era un poeta que tuvo mucha importancia, ¿no? Que lo leyeron muchísimo, también en San Luis, pues. Y bueno, pues yo sabía que estaba mi abuelo, que se dedicaba a eso. No es que yo desde niñito me hubiera puesto así a leer el Quijote, ¿no? O algo así, pero sabía que él estaba en eso y a veces hasta me llevaban a sus conferencias, ¿no? Algunas conferencias que daba, y yo lo veía, no sabía ni de qué estaban hablando, pero decía, mira qué padre, mi abuelo se dedica a una cosa padre, ¿no? Que les parece importante, ¿no? A los demás. Entonces, un poco desde ahí. Y pues ya en la licenciatura, pues teniendo que hacer los trabajos, ¿no? De investigación que había que entregar para las materias, pues la verdad que me fui dando cuenta que me sentía muy bien, sobre todo en la biblioteca central, ¿no? Que era lo que me quedaba más cerca y era donde iba más. Y me encantaba estar buscando entre los anaqueles, ¿no? Revisando textos. Y yo dije, no, como que de aquí soy. Y llegando aquí al instituto, pues creo que tuve dos influencias muy importantes. Por una parte, el doctor Vicente Quirarte, que pues en sus lecciones, en el posgrado, en la maestría en letras, pues digamos que con él me hice pues aficionado, ¿no? Amante de los textos que hablaban en específico de la Ciudad de México. Eso y aprender el estudio de la hemerografía con el maestro Miguel Ángel Castro. De esa manera se fue conformando, ¿no? Lo que considero que fundó mi vocación. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? Definitivamente lo más importante es la bibliografía y la hemerografía mexicanas del siglo XIX, libros, periódicos, impresos en general, colecciones que se publicaron, que se conformaron durante el siglo XIX en México. Y un poco también porque fue lo que más trabajé en tesis de posgrado, sobre todo maestría y doctorado, crónica literaria y periodística, sobre todo sobre la vida en la Ciudad de México, principalmente en la República Restaurada y en el Porfiriato. ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? Pues ese tesoro que tenemos en nuestros acervos, aquí en la biblioteca y en la Hemeroteca Nacionales, yo no creo que sea pues patrimonio de unos cuantos elegidos. Yo creo que es una riqueza que pues desde luego pertenece a todos los mexicanos, y yo pienso que si, sobre todo en ese siglo fundacional, ¿no? que yo considero que es pues el siglo que fundó la patria, ¿no? que en ese tiempo pues tenía a lo mejor una connotación más fuerte, más intensa, ¿no? A lo mejor que la que ahora tiene esa palabra. Pero yo creo que si vamos a esos textos, a esa riqueza documental, encontramos un espejo muy preciso de lo que es México, de lo que somos los mexicanos, y leyéndolo, valorándolo, yo creo que podemos vernos en ese espejo y lograr a lo mejor una comunidad, una nación más empática y más solidaria. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? Llegué como prestador de servicio social, ahí en la facultad, en mi licenciatura. Me enteré de que había oportunidad de hacer el servicio social aquí en la biblioteca Hemeroteca. Y entonces llegué a formar parte del Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo XIX, que estaba en esa época, que es distinto de los seminarios que existen ahora, pero era el año de 2005, o sea que bueno, puedo decir que pues ya son 20 años, ¿no? de estar por aquí y de trabajar estos temas.
Y en ese tiempo me tocó formar parte de ese seminario y pues colaborar en los catálogos de publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX aquí en la Hemeroteca Nacional. Y bueno, llegué de esa manera y más adelante pues participé en varios proyectos de investigación colectivos durante esos 20 años que te comento. Pero bueno, ya como investigador estoy cumpliendo 8 añitos. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo académico? Cuando estás en el fondo reservado de la hemeroteca o de la biblioteca y llevas, a lo mejor me ha pasado que hasta meses, ¿no? Así, tras la pista de un documento, ¿no? De un impreso, de una página en específico, en una publicación periódica, o de una noticia, un texto, ¿no? Digamos en general, o una imagen, y entonces estás así como que te pasas meses y estás un poco desesperado y de repente te decepcionas un poco y de repente ¿no? Aparece. Y eso yo la verdad que ese tipo de momentos los recuerdo como de los mejores de mi vida. Así. En la docencia, que las asignaturas que imparto son de literatura universal en general. Tanto, bueno, llego a hablar de textos antiguos como textos europeos del 19 y del 20, pero siento que las cosas que he podido aprender aquí y las que he podido investigar han complementado de manera magnífica, ¿no? las clases, y me encanta, ¿no? Cuando cuento cosas de este tipo, ¿no? O sea, de mis temas específicos, siento que los alumnos, siento que puedo contagiarles, ¿no? Ese entusiasmo y esa pasión a veces, y para mí es muy importante que nuevas generaciones conozcan esto. Y también, por supuesto, el momento de la escritura, ¿no? Al escribir los textos, los ensayos, ¿no? Los artículos, capítulos del libro, etcétera. Es muy, muy gratificante también ese momento en el que uno, digamos que trata de configurar un discurso, ¿no? Para dar noticia, ¿no? Como para dar la buena nueva, ¿no? De lo que está investigando, y ese momento también es muy, muy gratificante. Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Definitivamente, para acercarse al siglo XIX mexicano, literatura, historia, sobre todo, Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, ¿no? Es un libro magnífico, ¿no? Es un libro fascinante, que realmente cuando vamos leyendo, ¿no? Los relatos de Prieto, ¿no? Que desde luego es una autobiografía, parece que vamos caminando con él, ¿no? Por las calles de la ciudad. Y otro libro que también me encanta, que también es de su autoría, es Viajes de Orden Suprema, ¿no? Es precisamente un libro con el que, ya saliendo de aquí, de las calles de la ciudad y pensando en la crónica, ¿no? de la capital, es cuando por primera vez un mexicano sale al interior de la República y dice, pues vamos a ver qué es esto que ahora llamamos México, ¿no? Porque hay que recordar que eran poquitas décadas, ¿no? de ser una nación independiente, y es cuando se va construyendo, ¿no? el discurso del imaginario colectivo, de lo que significaba ser ahora mexicanos, y recorrer esas regiones, ver sus costumbres, sus tradiciones, inclusive su economía, su producción, su forma de practicar, ¿no? la religión católica, etc. Yo creo que estos dos libros en particular son una gran puerta de entrada al siglo XIX mexicano. Y también lo que desde luego me parece que es un recurso magnífico es la Hemeroteca Nacional Digital de México. Porque bueno, es una maravilla poder estar aquí en la biblioteca, en la hemeroteca físicamente, y tener acceso directo, ¿no? a los materiales. Y bueno, o leerlos, ¿no? Tener las páginas vetustas en tus manos es una experiencia enorme. Pero bueno, no a todos es posible, ¿no? Desplazarse hasta acá, pero desde las casas, los usuarios
pueden pues encontrarse con estos materiales valiosísimos